Un saludo cordial con todos los presentes. Damos inicio a la presentación de nuestro proyecto final titulado Sistema de Detección Temprana de Señales de Riesgo Académico y Bienestar Estudiantil mediante Pattern Matching, utilizando los algoritmos Nunn-Morris-Pratt y Boyer-Moore. Nuestro equipo está conformado por Nayeli Preciado, Matías Morillo y Franklin Ator. Pasando al planteamiento del problema, en la actualidad, los entornos virtuales de aprendizaje, como las aulas virtuales, correos institucionales y encuestas académicas, procesan miles de mensajes de texto no estructurados día a día. El desafío operativo principal es que la revisión manual de este volumen masivo de información por parte de tutores o coordinadores es prácticamente imposible. Esto provoca un gran problema. Mensajes críticos que contienen expresiones implícitas o explícitas de deserción, frustración o problema de académicos pasan desapercibidos en las plataformas. Desde una perspectiva socioeducativa, la deserción universitaria no ocurre de un día para otro, suele estar precedida por manifestaciones textuales recurrentes. Es aquí donde se justifica nuestro proyecto, implementar un sistema computacional de filtrado preliminar que funcione como una alerta temprana, permitiendo priorizar los casos más vulnerables y derivarlos a tiempo en las áreas correspondientes antes de que escalen una deserción definitiva. Para abordar esta problemática, nos trazamos como objetivo general diseñar e implementar un prototipo funcional que simule la detección de patrones de riesgo en textos mediante los algoritmos KMP y Boyer-Moore, comparando su eficiencia algorítmica y evaluando sus alcances técnicos y éticos. Para alcanzar esta meta definimos cuatro objetivos específicos. Primero, programar desde cero y de forma nativa en Python los algoritmos KMP y Boyer-Moore sin recurrir a librerías externas de búsqueda. Segundo, construir una base de datos parametrizada de patrones de riesgo con más de 20 expresiones categorizadas por nivel de alerta. Tercero, medir y analizar el desempeño de ambos algoritmos en microsegundos sobre un conjunto de mensajes simulados. Y cuarto, diseñar la arquitectura del sistema y definir un marco de gobernanza ética sobre el uso de este tipo de herramientas en las instituciones. En esta diapositiva observamos la taxonomía de patrones que diseñamos para alimentar nuestro sistema. Clasificamos las frases en categorías como intención de abandono, riesgo académico, desmotivación, brecha digital y estrés académico. Cada patrón está vinculado a un nivel de alerta, como alto o medio, y tiene asignada una sugerencia de intervención institucional, como por ejemplo la derivación a bienestar estudiantil o la asignación de tutorías pares. Ahora bien, un aspecto fundamental en el tratamiento de textos es el procesamiento. Si un estudiante escribe voy a retirarme con mayúscula y tilde y nuestro patrón busca voy a retirarme en minúscula, una búsqueda exacta tradicional fallará. Por ello, implementamos una canalización de limpieza que convierte el texto completamente a minúsculas, remueve signos de puntuación y elimina tildes mediante descomposición Unicode. Eso garantiza reducir drásticamente los falsos negativos causando por variaciones de formato. Le doy la palabra a mi compañero para que explique el motor del algoritmo. Bien, continuando con el núcleo computacional de nuestra investigación, vamos a analizar el algoritmo de Node-Morris-Pratt, o ampliamente conocido como KMP. La filosofía de KMP consiste en inspeccionar el texto en orden natural. ¿Qué queremos decir con esto? Que de izquierda a derecha. Su rasgo distintivo es un cálculo previo de una tabla llamada LPS o del su sufijo o prefijo más largo, la cual analiza la estructura del patrón en un tiempo proporcional a su tamaño. La gran ventaja teórica de KMP podríamos decir que es una garantía de cero retrocesos en el texto principal. Cuando ocurre una falta de coincidencia o mismatch conocido, el puntero que recorre el texto jamás se regresa. En su lugar, el puntero del patrón utiliza la información de la tabla LPS para reutilizar las comparaciones que ya eran válidas. Esto le otorga una complejidad temporal en el peor de los casos de cero o n o más m, asegurando un tiempo de respuesta sumamente estable. A nivel de código Python, vamos a mostrar cómo implementamos KMP. KMP va a constar de dos funciones principales que les voy a indicar a continuación. Bien, primero construimos la tabla LPS.
Vamos a inicializar un arreglo de ceros del tamaño del patrón. Usamos dos punteros, uno para la longitud del prefijo y otro que recorre el patrón si los caracteres coinciden. Vamos a incrementar la longitud y la guardamos en la tabla. Si no coinciden y la longitud es mayor a cero, retrocedemos el puntero a la posición LPS longitud -1. Si avanzar el índice principal, ¿esto qué va a pasar? Va a ejecutar en tiempo lineal respecto al patrón. Luego implementamos otra función que es el conocido KMP Search. En este usamos el índice I para el texto y J para buscar el patrón. Dentro de un bucle while vamos a recorrer el texto. Y las condiciones son si los caracteres coinciden, avanzamos ambos índices. Cuando J alcanza la longitud del patrón, registramos la coincidencia e inmediatamente actualizamos J con LPS J-1. Para seguir buscando, si ocurre un mismatch, reajustamos J mediante la tabla LPS que indiqué, logrando cero retrocesos en la cadena principal. A continuación, les voy a explicar cómo implementamos también el algoritmo Boyer-Moore, el cual vamos a utilizar una estrategia conceptualmente opuesta o se podría decir ingeniosa. Boyer-Moore alinea el patrón con el texto de izquierda a derecha, pero realiza las comparaciones de caracteres de derecha a izquierda, comenzando desde el último carácter del patrón hacia el primero. Su fuerza radica en la regla del mal carácter. Cuando se detecta un desacuerdo, si ese carácter no existe en ninguna parte del patrón, el algoritmo desplaza el patrón completo, sobrepasando ese carácter con un solo movimiento. Esto genera saltos gigantescos sobre el texto, permitiendo obtener una eficiencia sublineal en la práctica. A continuación, en la estructura de nuestro código para Boyer-Moore implementamos esta regla de la siguiente forma que les voy a indicar. Primero, como el procesamiento del mal carácter, el bar, bad character heuristic. Creamos un diccionario llamado varchar. ¿Qué va a hacer este? Vamos a recorrer el patrón de izquierda a derecha y almacenamos la última posición en la que aparece cada carácter. Si un carácter del texto no está en la tabla, nos devolverá un valor de -1. Como segunda parte tenemos la búsqueda inicial, la búsqueda principal de Boyer-Moore, que creamos un poquito más acá abajo. ¿Qué va a pasar? Vamos a alinear el patrón en una posición de desplazamiento S dentro del texto. Un bucle interno J compara los caracteres de derecha a izquierda. Si todos, se puede decir, coinciden, guardamos la posición S, pero si encontramos un mismatch en la posición J, vamos a calcular el salto restando esa posición en J menos la última posición conocida del carácter en nuestra tabla. Usamos la función max con valor de 1 para asegurar que el patrón siempre avance hacia adelante, logrando los saltos gigantes del algoritmo. Entonces, así implementamos los dos algoritmos en nuestro código Python. Bien, en esta diapositiva, como bien, vamos a representar nuestra arquitectura lógica que integra ambos algoritmos dentro de la aplicación. El flujo está dividido en cuatro capas consecutivas, como la capa de entrada, la capa de procesamiento y el motor algoritmo dual, y la capa de salida. Como primera capa tenemos que el sistema lee los archivos SB que contiene el repositorio de mensajes estudiantiles y la lista de patrones de riesgo. Como segunda capa tenemos las cadenas que ingresan al módulo de normalización para aplicar la limpieza de tildes, mayúsculas y caracteres especiales. Como tercera capa tenemos el texto normalizado, es procesado en paralelo por las funciones de KMP y de Boyer-Moore, mientras su módulo de medición registra el tiempo exacto de ejecución en microsegundos. Y como cuarta capa que tenemos de salida, finalmente el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a consolidar los hallazgos generando una tabla comparativa de rendimiento y desplegando el panel de las alertas priorizadas.
Bien, a continuación nosotros hicimos un análisis breve comparativo de los resultados empíricos. Al evaluar el desempeño empírico de nuestro prototipo sobre el banco de datos de prueba, obtuvimos conclusiones muy claras. En cuanto a la precisión, ambos algoritmos mostraron un 100% de coincidencia exacta en las posiciones iniciales detectadas, confirmando que la corrección lógica de ambas implementaciones. En los tiempos de ejecución en microsegundos, tenemos dos observaciones muy importantes. En patrones y mensajes cortos, KMP es muy rápido debido a que la construcción de su tabla LPS, que habíamos explicado anteriormente, va a generar un sobrecosto muy bajo. En cambio, en textos más extensos, Boyer-Moore toma bastante la delantera frente a KMP. ¿Por qué? Porque gracias a la regla del mal carácter que le permitió omitir múltiples verificaciones mediante saltos de cadena. Además, confirmamos que la etapa de normalización fue determinantemente para incrementar la tasa de aciertos y eliminar falsos negativos por formato. A continuación, doy paso a mi compañero para abordar el diseño de interfaz y el marco ético. Eh, a continuación, explicaremos el diseño e interacción de la interfaz web que desarrollamos para la plataforma MinMatch Analytics a través de sus 6 vistas principales, comenzando con el dashboard personal, resume el tiempo real indicando como los 20 mensajes analizados, los 22 patrones activos y 15 alertas detectadas junto a la distribución de nivel de riesgo. Pasamos al módulo de carga de archivos, donde se sube el archivo mensajes.scv con su respectiva previsualización. Continuamos con la configuración de patrones para gestionar las frases críticas, asignándoles categorías, nivel de severidad y sugerencias institucionales. Luego accedemos al motor de búsqueda para parametrizar la ejecución con los algoritmos KMP y Boyer-Moore, aplicando la normalización de texto. Revisamos la vista de resultados simétricas que consolida en una tabla la posición exacta de las coincidencias y los tiempos de ejecución en microsegundos. Y finalmente concluye en la pantalla de plan de acción, donde las alertas se convierten en tareas operativas priorizadas con botones de intervención directa como asignar tutor o enviar correo a soporte para cerrar el ciclo de acompañamiento estudiantil. En limitaciones fundamentales de KMP y Boyer-Moore, es fundamental que como profesionales analicemos con rigor académico las limitaciones técnicas de nuestra propuesta. Tanto KMP como Boyer-Moore son algoritmos de búsqueda exacta de cadenas, lo que significa que operan exclusivamente a nivel sintáctico y no poseen comprensión semántica ni de contexto del lenguaje. Esto deriva en 3 puntos ciegos principales: sinónimos y paráfrasis, en que sería si un estudiante escribe quiero darme de baja, el sistema no lo detectará y si el patrón parametrizado busca exactamente voy a retirarme. En errores ortográficos, un mensaje con faltas ortográficas como necesito ayuda generará un falso negativo automático al no coincidir exactamente con la plantilla. Y ironía y sarcasmo, que serían frases como no entiendo por qué dicen que sus materias están difíciles, pueden activar un falso positivo si la regla busca la subcadena no entiendo. En marco ético y gobernanza de datos, en esta parte, debido a esas limitaciones de la sensibilidad de analizar información estudiantil, el proyecto incorpora un marco estricto de gobernanza ética fundamentado en pilares. En herramientas de apoyo no de decisión, aquí no es total para un estudiante. Funciona únicamente como un filtro preliminar de soporte. En mitigación de sesgos, las alertas no deben formar parte del historial académico permanente para evitar estigmatización. Privacidad y confidencialidad. Acá los textos deben procesar bajo protocolos estrictos de protección de datos, utilizando identificadores anonimizados y supervisión humana obligatoria
Aquí es indispensable que un profesional de bienestar o un tutor humano revise el mensaje completo y valide el contexto antes de contactar al estudiante. Para finalizar nuestra exposición, presentamos las conclusiones del trabajo. Primero, se demostró que KMP y Bullet son soluciones computacionales extremadamente eficientes, rápidas y de muy bajo costo operativo para realizar un filtro primario masivo en plataformas educativas. La comparación empírica determinó que mientras KMP ofrece gran estabilidad en textos cortos, Boilermore es óptimo para volúmenes de texto más extensos gracias a sus saltos de carácter. El procesamiento y la normalización de datos resultaron indispensables para incrementar la precisión real del sistema en entornos donde los usuarios cometen errores de formato. Y reconocemos que el pattern matching tradicional debe utilizarse como una primera capa de triaje, la cual en el futuro debe complementarse con modelos de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial semántica, manteniendo siempre la supervisión humana. Agradecemos sinceramente su atención y muchas gracias. Bien, a continuación vamos a explicar cómo ocurre nuestro programa que realizamos. Bien, como ven, nuestro programa se refleja en una interfaz en donde tenemos cuatro opciones. El primero es ejecutar la matriz de pruebas comparativa. ¿Este qué va a hacer? En realidad solo va a mostrar la matriz en donde nosotros comparamos los textos que nosotros con estos subimos. Y esto lo que hace que el patrón se desglosa aquí en una columna, que es el patrón que busco dentro de estos textos. Esta columna también refleja que si fue detectado o no fue detectado las coincidencias del patrón dentro del texto y cuánto se demoró el KMP y el algoritmo de Boyer-Moore. Implementamos esto solo para reflejar como una tabla comparativa de pruebas entre nuestros dos algoritmos. Como segunda opción tenemos que genera el reporte de alertas y sugerencias de acción, que como bien había explicado mi compañero, nosotros habíamos desglosado una calificación respectiva y una categoría respectiva para que lea el texto que se ingresa. Como por ejemplo, el mensaje número 1 tenemos como no entiendo la materia y creo que voy a retirarme. Este patrón detectado, ¿cuál va a ser? No entiendo la materia, es el patrón que detectó dentro del texto largo. La categoría, este texto está dentro de la categoría de riesgo académico, el nivel de alerta es medio y la sugerencia que va a hacer es recomendar grupo de estudio. Otro patrón también que fue detectado también fue voy a retirarme. En la categoría va a ser como intención de abandono. El nivel de alerta también es alto. En la sugerencia, en este caso le pusimos como derivar a bienestar estudiantil. Y eso se repite en cada uno de los textos que nosotros incluimos dentro de, se podría decir, de nuestra base de datos del programa. Como tercera opción tenemos probar una búsqueda de un patrón manual sobre un texto. Aquí el sistema me pide que ingrese el texto que vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a poner, hable con el profesor y necesito ayuda con los temas. ¿Ya? Aquí el sistema que me va a hacer va a analizar el texto, pero me va a pedir qué patrón desea analizar. En mi caso puedo poner la palabra necesito ayuda. ¿Ya? Aquí el sistema que te va a decir va en la parte que explicó mi compañero que va a normalizar, va a ignorar mayúsculas y acentos, eso depende del usuario. En mi caso, sí le voy a decir que ignore las mayúsculas y los acentos. Y ya, con esto me refleja los resultados. Las coincidencias de KMP fue en el 24, en la posición 24, y las coincidencias de Boyer-Moore también fue en la posición 24. Ambos, como explicamos, los dos algoritmos tienen las mismas coincidencias. El patrón sí fue encontrado en las posiciones 24. Y bien, y la opción 4, que es salir del programa para que ya no se quede dentro de ese bucle. Con esto agradecemos su atención y con esto finalizamos nuestro proyecto. Muchas gracias.